ahí de capacitación del cuartel, excepto Beto, que lo veo conectado desde su casa. Así que si tienen alguna duda me van preguntando, si no es duda y quieren participar, hacer algún comentario, lo mismo, aquí en el micrófono me preguntan, nos preguntan y la idea es que lleva un ida y vuelta. Bien, no vamos a demorar más para respetar los tiempos. Mi nombre es Pablo. Les voy a pedir disculpas porque por ahí voy a cortar un segundito la charla en caso de que me llamen o algo, porque estoy todavía en horario de trabajo. Mi nombre es Pablo Pautazo, pertenezco al equipo de Pa del Agua y soy bombero voluntario de la ciudad de Villa María, en la provincia de Córdoba también. Nuestra visión es reclamar y recuperar la especialidad del agua. Lo que hacemos es difusión, educación y publicaciones de operaciones de compañías de agua de manera integral. Esto dice así, dice compañías de agua, porque el equipo surgió en Chile en el año 2012. Después nos fuimos sumando los que somos los miembros actuales, digamos, hasta completar el equipo que conformamos hoy. Nuestra misión entonces es educar y compartir conocimientos de compañía de agua y la hidráulica aplicada y el abastecimiento de agua grande. No grites mucho. Bombero. Que igual vení, que saludame, que creo que cerré el micrófono. Me gusta decir nosotros los Pokémon originales: Francisco Ortiz, de la ciudad de Niebla, del sur de Chile; Yuri Pulsas, de la ciudad de Santiago, en Chile también; Jaime López, de la ciudad de Temuco, al sur de Chile, que ahora Jaime es nuestro instructor itinerante. Jaime está haciendo un viaje con su familia por toda América, piensa llegar hasta Alaska. Sí. Cristian Guzmán, de la ciudad de Valdivia, hay una carrera de también 15. en Chile. Quien les habla, Pablo Pautazo, en de Villa María, Córdoba. ¿Cómo la ves? Alejandro Diedrich, que está en la ciudad de Castro, en Chile. Nuestro amigo Justin Lange, en la ciudad de Concepción, en Chile. Justin es especialista en todo lo que hace incendios de altura, no creo que podamos. Y las últimas adquisiciones, Daniel Bonilla, de Ciudad del Este, en Paraguay. Y que quede claro que no nuestro hacemos cargo de la seguridad de todo del otro lado del océano, de esa Alejandro parte. San Vicente, Solo charlo con de Beto la ciudad de Bilbao, en España. y vemos también si económicamente nos conviene. Nos está apoyando en todos los trabajos que estamos haciendo dentro de Argentina, y quien se va a encargar hoy de hacerme callar cuando me extiendo demasiado y la charla no dure más de las 3 horas que tenemos previstas. En el mes de marzo del año pasado fuimos reconocidos por la inversión de personas jurídicas de la provincia de Córdoba como una institución educativa, así que podemos decir que no somos, a partir de esa fecha, un grupo de amigos y una página de Facebook, sino que somos formalmente una institución educativa reconocida por la inspección de personas jurídicas de la provincia de Córdoba. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? En estos módulos vamos a identificar las diferentes medidas de presión de longitud y de caudal, vamos a reconocer la pérdida por roce en diferentes diámetros de manguera y vamos a conocer el funcionamiento de las distintas lanzas contra incendios. Deme un minuto, por favor. Fíjate, por favor, Gaspar, si te da la opción de grabar. No la veo yo desde mi pantalla. Así dejamos la clase grabada por las dudas. A ver qué vuelta voy a ir abriendo. Bien, nosotros siempre decimos que el fuego ha sido nuestra eterna Recording lucha. in progress. Ahí está, perfecto. Gracias. Y ha sido siempre nuestro eterno enemigo, ¿no? Haciendo un repaso, entonces el fuego es una reacción química de óxido-reducción que libera energía en forma de luz y calor, en forma de llama. Sabemos también que ya cada combustible tiene su punto diferente, una temperatura de gasificación, una temperatura de ignición. Decimos entonces que lo que se quema siempre son los gases. El tetraedro de fuego está compuesto por un comburente, combustible, energía y reacción en cadena. Esto ya lo sabemos, lo hemos recibido en nuestra formación como bomberos. Nuestros
aliado, si el fuego es nuestro eterno enemigo, el agua siempre ha sido nuestra eterna aliada y es tarea nuestra como bomberos hacerle llegar al incendio o darle al incendio la cantidad de agua que el incendio necesita. El agua entonces es un compuesto inorgánico que está presente en nuestro estado de la materia. Para calentar, para llevar de 0 grados a 100 grados centígrados un kilogramo de agua, un litro de agua podríamos decir, hace falta una energía de 0,3 megajoule por kilo. Luego, para vaporizar ese kilo de agua que hemos calentado hasta 100 grados, se requiere una energía de 2,3 megajoule por kilogramo. Vale decir que del total de 2,6 megajoule por kilo que utilizamos para convertir un kilo de agua en vapor, el 86% de esa reacción, de esa energía consumida, corresponde al proceso de vaporización. Sabemos que cuando el agua se evapora aumenta en 1713 de volumen, o sea, un litro de agua se convierte en 1700 litros de vapor. A una temperatura de 100 grados, a diferentes temperaturas esta relación es distinta, pero para los efectos de las clases que vamos a ver esto es lo que nos interesa. Por lo que, haciendo una relación entonces, la energía desarrollada por un kilo de madera quemándose y la energía que le roba, que le quita el agua al aplicarla sobre ese kilo de madera que se está quemando, podríamos decir que hacen falta, en una relación del 100% perfecta, hacen falta 7,5 kilogramos de agua para apagar un kilo de madera. Esto vuelvo a decir en una relación del 100%. Siempre sabemos que después de ahí en más tenemos la eficiencia del pitonero, si podemos pegarle el combustible o no, una serie de factores que distintos autores consideran de distinta manera en cuanto a la tasa de aplicación de agua, digamos, de acuerdo a la potencia del incendio. El agua también rompe con 3 de los 4 componentes integrales del fuego, activo sobre la energía por enfriamiento, como estábamos viendo recién, sobre el comburente por sofocación o sobre el combustible por segregación, de acuerdo a la manera que ésta sea aplicada. Vamos a hablar entonces de algunas unidades de medida y de la correlación de estas unidades entre sí, y ya vamos a ver por qué es importante conocer de esto. La unidad básica, digamos, en la medida de presión es el pascal. Pascal equivale a 1 newton por metro cuadrado, lo que iguala a 0.00, todos esos decimales de bar. Y para que sea más cómodo, podríamos decir que un bar equivale a 100 kilopascales. Esta es la relación a los efectos bomberiles, digamos, que nos importa tener en cuenta. Un bar, 100 kilopascales. La presión ejercida por un bar es lo mismo que decir que es la presión ejercida por una atmósfera, ¿sí? Entonces ahí tenemos otra equivalencia. Un bar, 100 kilopascales, es lo mismo que una atmósfera. Por lo que es lo mismo, un bar también equivale a 14,5 psi. Psi es libras por pulgada cuadrada, ¿sí? Pounds por square inches en inglés, por eso PSI, lo cual vamos a redondear a 15 PSI por comodidad. O sea, el momento del incendio, el momento de estar trabajando, no podemos estar diciendo un bar 14,5, entonces hacemos la cuenta redonda, 150 PSI, 10 bar, ¿sí? Vamos de nuevo entonces, y esto si lo quieren anotar, porque nos va a servir después hasta el último módulo que veamos. Un bar, 100 kilopascales, una atmósfera, 14,5 PSI, 15 PSI, estamos hablando de la misma presión. La explicación de la libra por pulgada cuadrada está ahí al pie, no es demasiado interesante, si alguien quiere ahondar después lo podemos hacer, pero vuelvo a repetir, lo que necesitamos ahora es la relación entre las medidas, entre cada una de las medidas de presión. Un bar, 100 kilopascales, una atmósfera o 15 PSI, estamos hablando de la misma presión en diferentes sistemas de vida. Gaspar, si podés manejar el chat, si son preguntas me vas diciendo, porque si toco el chat me salgo de la parte. Sí, hay una pregunta. Beto ahí preguntó, sí. 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado también. Sí, 1 kilo por centímetro cuadrado es la misma. Lo que pasa es que cuando hablamos de kilo, Beto, estamos hablando normalmente de kilo de masa y no de fuerza, de kilogramo fuerza, pero
sí, a los efectos prácticos y a los efectos Bombelli, de donde no estamos con la física cuántica para apagar el incendio, pues el último diferente es lo mismo, ¿sí? Es bastante cómodo decir, dame 2 kilos o dame... ¿sí? Es lo mismo. Gracias. Bien, lo que vemos entonces en imagen es un tablero de una bomba Camiva. En este caso tenemos el primer indicador de la izquierda, es un manovacuómetro, el que está en el centro es un manómetro de baja presión y el que está a la derecha un manómetro de alta presión. En este caso todos estos indicadores de presión están graduados en par. Cuando tenemos unidades americanas, sobre todo, vamos a ver que los indicadores de presión, en el caso a la izquierda el manovacuómetro y a la derecha el manómetro, están graduados habitualmente y de manera normal en PSI o libras por pulgada cuadrada. Si ustedes se fijan, aquí dice PSI, ¿sí? Y después tenemos, en el caso de las unidades americanas, normalmente decía, esta graduación hacia la izquierda, digamos, o hacia abajo, si quieren, en el caso del manovacuómetro, que dice 30. Estos 30, acá no se ve en la foto, pero acá dice 30 y al lado dice HG. Esas 30 HG son pulgadas de mercurio. Entonces, en la parte, digamos, de la parte positiva de la presión, podríamos decir, está medido en libras por pulgada cuadrada o PSI, y en la parte negativa está graduado en pulgadas de mercurio. 30 pulgadas de mercurio, una atmósfera, un bar, 100 kilopascales, es lo mismo. En el caso del indicador de presión de la salida de bomba, o sea del manómetro, también tiene esta graduación, pero solamente por una cuestión del fabricante, o sea, se hace de la misma manera y compone con la misma escala. Y ustedes me dirán, ¿para qué quiero saber más? Bueno, lo que vemos ahí es un manómetro, y si ven aquí abajo, dice kP por centímetros cuadrados. Esa unidad de medida es real, está puesta en una autobomba de origen alemán, y eso es kilopondio por centímetro cuadrado. Para complicar un poquito más la existencia, los fabricantes a veces usan otras unidades de medida. Si ustedes se fijan aquí debajo, perdón, aquí a la izquierda, en la parte de abajo de este manovacuómetro, dice MWS, está en alemán. Ese sería, no sé mucho alemán, así que, pero ese sería el indicativo de la unidad de medida, y en realidad MWS son metros de columna de agua, otra unidad de medida que podemos encontrar en los indicadores de nuestros camiones. 10 metros de columna de agua, un bar, 15 PSI, una atmósfera, 100 kPa, es lo mismo, es la misma unidad de medida. ¿Se dan cuenta? A la izquierda, en rojo, esto es un manovacuómetro, dice 10 metros de columna de agua, pero el indicador de presión Yankee decía 30 pulgadas de mercurio, y en el primero que vimos, que era el europeo de la bomba Camiva, decía 1, porque la unidad de medida era en bar. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Hay algo más en el chat de Gaspar? Me parece que yo no pregunto más. ¿Hay alguien que... Acérquense, por favor, acérquense el micrófono si quieren hablar, porque no, desde atrás no se... En el aula desde atrás no se escucha, ¿no? Arrímense un poquito porque no se escucha. De última, que escriba alguien, que escriba la pregunta por el chat. Claro, sí, y ahí si no, por favor escríbanla porque no se escucha. Yo voy avanzando, si me tengo que devolver, me vuelvo. ¿Sí? Sí, me toca. Como los fabricantes siempre nos tienen que complicar un poquito la vida, yo dije que en los vehículos americanos normalmente la unidad de presión era PSI. Bueno, esta es una imagen de una King americana. Normalmente los vehículos que son americanos, pero vienen de Canadá, fíjense la unidad de medida que tienen.
¿sí? Como unidad de medida principal dice KPA, que está en kilopascales, la graduación interna de este indicador de presión, y en la parte exterior, o sea, en el cuadrante, en el gradiente, exterior, estoy queriendo entregar, en el gradiente exterior dice PSI. O sea que para gustos colores, y tenemos una ensalada bastante interesante. ¿Por qué los traje hasta acá con todo esto? Porque cuando veamos los módulos posteriores, donde vamos a tener que hacer operaciones uniendo bombas, ¿sí? Bombeos en serie, uniendo una bomba con otra, imagínense ustedes que yo esté en mi camión, adelante, en la segunda bomba de la serie, mis indicadores de presión esté en PSI, ¿sí? Y que la bomba de atrás que me está dando agua tenga su indicador de presión en baja. Entonces yo, porque me hace falta más agua, voy a agarrar el negro y voy a decir, subime 10 o subime 15, ¿sí? Para mí son 15 PSI, es un bar. Para el que está atrás, 15 bar es el acelerador al máximo, y lo que puede llegar a pasar es que veamos pasa una bomba o una manguera por encima nuestro si no tenemos en cuenta estas cosas. Probablemente en las unidades que tengan en su cuartel ustedes ya tengan identificado todo esto, sepan en qué están los indicadores de presión de cada una de las unidades, sepan esta correlación y equivalencia, pero por ahí a veces pedimos apoyo de otros lados y vienen cuarteles, no sé, de la zona, o tenemos que ir nosotros a prestar colaboración. Entonces es importante que si vamos a hacer operaciones en conjunto tengamos en cuenta obviamente todas estas cuestiones. ¿Hay algo en el chat? Bien, hasta acá estuvimos hablando de unidades de presión. Ahora vamos a pasar a lo que es... No es pregunta, Pablo. Ok, vamos a pasar a lo que es caudal. Siempre que hablemos de caudal vamos a hablar de agua en movimiento. Acordémonos de esto, el caudal es el agua en movimiento. Entonces, también tenemos algunas correlaciones que tener en cuenta, y básicamente son dos: galón y litro. Un galón equivale a 3,785 litros. Vuelvo a lo mismo, como somos bomberos y no hace falta que midamos exactamente al dedillo estas cuestiones, vamos a hacer una relación directa y fácil, como la de los PSI, para acordarnos de que un galón son 4 litros. ¿Por qué necesitamos saber esto? Porque nuestras herramientas están graduadas en diferentes unidades de medidas para su uso, ¿sí? Si vemos esta lanza, podemos apreciar que dice LPM, lo cual nos indica que está en litros por minuto, y luego tenemos 350, 450 y 500, o sea, podríamos decir que esta es una lanza de 500 litros por minuto. Si tomamos otra, vemos que esta como máximo dice 200 en galones, ¿sí? Entonces podríamos llegar a suponer que esta lanza que estamos viendo en imagen es más chica o desaloja menos agua que la anterior. Pero en este caso estos 200 son galones, o sea que aunque diga 200, aunque la medida nominal sea más chica, en realidad es una lanza para aplicar 800 litros de agua por minuto, ya que está, como decía, graduada en galones. Entonces tenemos que tener en cuenta esto para poder hay gente en la sala de espera, para poder luego hacer los cálculos, o para poder luego tener en cuenta cuáles son las presiones de trabajo de cada una de las herramientas que vamos a utilizar. Si usan lanzas de la marca Protec, pueden tener algunas, o pueden haber recibido algunas que estén en litros, y pueden haber recibido algunas otras que estén graduadas en galones. Entonces tenemos una ensalada interesante también adentro de nuestros camiones mismos. La tercera correlación que tenemos que tener en cuenta son las unidades de longitud, y acá vamos a utilizar básicamente dos, que son las que más se usan en el mundo bomberil, que es el pie y el metro. El metro sabemos que equivale a 100 centímetros, que es bastante común que lo usemos, así que no tenemos problema con eso. Y el pie es una unidad de medida que, para simplificar, vamos a decir que mide 30 centímetros. Entonces, 50 pies de manguera van a ser 15 metros, y 100 pies de manguera van a ser 30 metros.
En nuestro caso, como somos argentinos y nos gusta diferenciarnos del resto del mundo, en lugar de usar manguera de 50 pies o de 100 pies, usamos manguera de 25 metros para complicarle la vida a todo el mundo y para que las aplicaciones que hay en los celulares no sirvan para hacer los cálculos que necesitamos hacer. Entonces tenemos que hacerlo a mano o redondear en 30 y dejarlo de esa manera, ¿no? Quienes tengan o hayan recibido unidades americanas que hayan venido con mangueras, probablemente hayan recibido bastantes mangueras en 15 metros y las mangueras de mayor diámetro, así que tienen desde 4 y 5 pulgadas, vienen de 100 pies, es decir, 30 metros de largo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? No los aburro más con equivalencias y unidades de medida. Vamos a pasar a hablar un poco entonces de mangueras y lanzas, o pistones, como les gusta decir a mis amigos del otro lado de la cordillera. Nosotros en Balagua decimos que las mangueras son nuestras amigas y nuestras enemigas. ¿Por qué son nuestras amigas y nuestras enemigas? Porque las mangueras hacen dos trabajos por nosotros al mismo tiempo. Una es llevar agua hacia el incendio y el otro es evitar que esa agua vaya para el lado del incendio, por el lado de donde nosotros la querramos tener. No nos vamos a detener demasiado en esto, simplemente y básicamente utilizamos como bomberos tres tipos de mangueras: las mangueras nodrizas o las mangueras semirrígidas que habitualmente vienen en las devanaderas de los camiones europeos, o los boosters, la manguera que no se colapsa, que no se cierra, digamos, cuando no tiene agua, cuando no tiene presión adentro. Las mangueras habituales o colapsables, que pueden ser con un recubrimiento textil, se usan textiles, o si no, con recubrimiento de caucho, que es lo más común que tenemos en Argentina. Parece que no existe otra cosa que no sea blindex o artex. Entonces compramos o blindex o artex, no pedimos otra cosa. Vos dame manguera, es como si vayamos a comprar, cuando vamos a comprar papas, dame 2 kilos de papas, ¿sí? Que la blanca o la negra, cualquiera, total pasa agua por adentro y en fin. Bueno, no es tan así, pero es lo que hay en el mercado y lo que habitualmente utilizamos y lo que tenemos. Y el tercer tipo de manguera que tenemos son las mangueras rígidas que normalmente o habitualmente usamos para los tubos de succión. Porque en motobombas vamos a usar un tubo rígido que tiene un nervio plástico por dentro, y en los tubos de succión puede venir con plástico, o sea, tener un alambre, digamos, para evitar que el tubo se cierre cuando hacemos vacío dentro del tubo de succión. Otro apartado que nos gusta hacer con esto son las uniones, el tipo de uniones de nuestra manguera, que son las uniones Nestor que ustedes habitualmente usan. En Nestor existen diferentes tipos de medidas, que son las que ustedes ven ahí, pero lo más habitual es el Nestor 38, ¿sí? Creo que le presten atención a esta medida del centro que dice K, y es la distancia entre las trabitas del Nestor, porque eso por ahí nos lleva a algunas confusiones. El Nestor DIN-C, que es el que usamos habitualmente para mangueras de 45 milímetros. En nuestro caso, en nuestro cuartel, hemos usado el Nestor DIN-C tanto para 45, o sea, para un las mangueras las nombraban ustedes de pulgadas o en milímetros, no me acuerdo, si me hacen acordar. El milímetro les nombraban, Pablo. Listo, milímetro entonces. Entonces, para 38 usamos el Nestor DIN 38, podemos usar para 45 y 52, podemos usar el Nestor DIN-C, que es lo que nosotros tenemos en nuestro cuartel. O sea, la manguera de 2 pulgadas y la de 24 tienen el mismo acople. Lo que cambia es el diámetro de esta colita, ¿sí? Pero no, con eso nos evitamos tener un adaptador de 45 a 52. El Nestor 65 es el que habitualmente se usa en la manguera de 2 pulgadas y media, y tiene una distancia de traba de 81 milímetros. Y acá nos surge el problema de siempre: cuando vamos a conectar un camión con otro, dice, ¿qué Nestor tiene tu camión? DIN, y el tuyo NEN, como si fuesen dos cosas de otro planeta, como si el DIN fuera de, no sé, de la Tierra y el NEN fuera de Saturno, cuando en realidad la norma NEN 3364 existe y es equivalente a la norma DIN. Lo que pasa es que para 2,5 se usa DIN 65, que es esta que vemos acá, y para la manguera de 3 pulgadas habitual en Holanda, que es donde está la norma NEN 3374, es una manguera de 75, inclusive hay donde usar mangueras de 70, que son 2 pulgadas y 3 cuartos, no 3.
Entonces usan el Estor NEN 3374 o DIN B, o sea que DIN B, que es para 3 pulgadas en norma DIN, es igual que el Estor NEN, no es que sean dos cosas separadas. O sea que bien podemos recobrar una manguera con Estor DIN B y que sea de 75. Luego el Estor DIN A, ¿sí? Esto estamos hablando de diámetros de 4 pulgadas con cola de 100, y tenemos el Estor DIN A también con cola de 110, pero que la distancia entre trabas es la misma, 133 milímetros. Si están comprando camiones a Rosenbauer, las entradas a bomba de 4 pulgadas son DIN A. Son DIN A. Excepto que tengan una bomba de más de 2.500 litros, con lo cual viene con Estor 125 o DIN 125, que es este que vemos acá, que equivale a 5 pulgadas. En ese 35, por ejemplo, viene con entrada de 5, y ya vamos a ver por qué. Siempre decimos que estas roscas son Whitworth. ¿Por qué? Porque siempre nos dijeron que eran Whitworth. Bueno, les paso a comentar que no son Whitworth, porque no. Ahí está la explicación, esto queda grabado, pues si quieren lo leen, y si no ya les vamos a pasar, creo que ya les pasé las notas técnicas que hicimos respecto de esto. No hay paso de Whitworth que coincida con el paso de las roscas de estas mangueras o de estos accesorios para incendios que vemos habitualmente, que son los que tienen, si bien ustedes no usan rosca, pero las entradas a los edificios, las redes secas y las redes industriales tienen esta rosca, o sea que seguramente deben tener adaptadores de esta rosca Estor para poder conectar los camiones. Esto que normalmente nombramos como Whitworth, en realidad son roscas IRAM, y la norma IRAM que regula esta rosca es la 3508. Si ustedes hurgan un poquito en la norma, van a ver que para 38 la rosca tiene 11 hilos por pulgada, para 45 la rosca tiene 11 hilos por pulgada, son iguales, la cantidad de filetes de la rosca es la misma, cambia el diámetro, ¿sí? Para 50, o sea, para 52, 51, 2 pulgadas son 5 hilos y medio por pulgada, y para la manguera de 2 pulgadas y medio, para el nicho hidrante y demás, que están puestos en las áreas industriales o las entradas a los edificios, 2 pulgadas y medio, la rosca es de 5 hilos. ¿Está? Por supuesto, esto ahí está contestado, Beto. Ahí está contestada la pregunta. Bueno, o sea que para complicar un poquito la existencia, tenemos 5 hilos y medio en 2 pulgadas y tenemos 5 hilos en 2 y medio. Yo cuando estuvimos haciendo la nota, busqué documentación sobre esto y digo, ¿qué norma habrán consultado del comité que hizo la norma? Ninguna. O sea, en la es más, lo decimos en la nota, en la referencia de las normas consultadas no hay ninguna. Pusieron la rosca que me pareció que tenía que ser. Pero bueno, esto es lo que está. Digo esto entonces para que, si vamos a pedir algo, no le digamos al tornero, hacémelo en Whitworth, porque ni siquiera el ángulo de la rosca, el ángulo del hilo de la rosca es el mismo. Y lo vamos a intentar enroscar, va a entrar una vuelta, y cuando le querramos una segunda, ya lo vamos a hacer con una llave, lo vamos a clavar y vamos a tener que terminar rompiendo la acople o cortando la rosca para poder sacar, más si le metemos presión. Bien, volvemos a las mangueras entonces. Cada manguera contra incendio, de acuerdo al tipo de manguera, la construcción que tiene y una serie de cuestiones más, presenta una resistencia al avance del agua. Como decíamos recién, entonces, las mangueras hacen que el agua vaya hacia el incendio, pero a la vez el precio que nos cobran por llevar esa agua al incendio es la pérdida por roce, ¿no? Cada manguera tiene un coeficiente de roce que es propio de la manguera, decimos por la característica constructiva de la manguera, ¿sí? Y de estos coeficientes de roce o coeficientes de pérdida, si ustedes quieran, hay un valor de referencia para cada diámetro de manguera. Los valores de referencia que vamos a tomar nosotros son los más usados y están sacados del manual del conductor operario de IFTA. Entonces, para una manguera de 38 milímetros ese coeficiente es de 24, para una manguera de 45 milímetros ese coeficiente es de 15,5, para una manguera de 52 es de 8, para una de 75 es de 0,8, para una manguera de
de 100 o de 4 pulgadas es 0,2 y por una manguera de 5 pulgadas o 125 milímetros es 0,08. ¿Qué es lo primero que vemos a simple vista en el coeficiente de pérdida? Lo que vemos es que primero hay una relación directa, que a mayor diámetro de manguera el coeficiente es menor, y lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que la relación proporcional entre el diámetro de manguera y la disminución del coeficiente de pérdida no es directa. Es decir, una manguera vamos a suponer, una manguera de 2 pulgadas y de 3 pulgadas, hay 1 pulgada de diferencia, lo cual equivaldría más o menos a un 33,33%, pero en el caso de la manguera de 2 pulgadas tenemos un coeficiente de 8 y por una manguera de 3 pulgadas tenemos un coeficiente de 0,8, es decir, 10 veces menos. 10 veces menor. ¿A qué queremos llegar con esto? Que 2 mangueras de 2 pulgadas no son lo mismo que una manguera de 4. De 4. Si ponemos esto en una gráfica, tenemos la pérdida por roce en el eje vertical y el diámetro de manguera en el eje horizontal, vemos que la disminución, digamos, de la pérdida por roce relacionada con el aumento del diámetro es drástica. Pablo, un segundito. Sí. Esa diapositiva, la que pasaste vos recién y la anterior, es fundamental que los chicos se la graben bien y que tengan en cuenta que esa relación de la pérdida de carga que tiene el diámetro de las mangueras la puedan comprender, porque más adelante se sigue abordando en el tema y ya van a ver, yo voy a decir, bueno, pero resuelvo poniendo 3 mangueras o 2 mangueras de 2 pulgadas, y creo que es la base fundamental de aprender todo este concepto, es tener en cuenta justamente ese coeficiente de pérdida de carga por diámetro. Nada, solamente sí. Para resaltar el cuadro, porque vimos sí, más que nada, el grupo anterior, vimos con el grupo anterior que por ahí se había prestado en la confusión en eso, ¿viste? Decir, che, pongo 2 mangueras de 2 pulgadas, entonces estoy igualando a una manguera de 4 pulgadas, y no es así. Sí, es importante lo que dice Gaspar, más que nada, o sea, lo importante es lo conceptual que le están nombrando, no que se acuerden que la manguera de 45 tiene un coeficiente de eso. Eso no hace falta, porque para hacer las operaciones existen aplicaciones, vamos a tener las tablas a mano, digamos, en caso de que nos hagan falta, pero sí que entiendan el concepto para luego poder llevarlo al terreno. Sí, la idea de todo esto es, si bien en estos primeros módulos estamos viendo números y demás, y hay mucho de física y hay mucho de matemática en nuestras tareas, y tenemos que entenderlo de esa manera y empezar a abordarlo de esa manera si queremos ser profesionales, ¿sí? La intención no es que vayan con una calculadora al INSEE, ¿sí? ¿Está claro? Esto es aplicable en el terreno en tanto y cuanto lo tengamos en cuenta y podamos preplanificar la mayor cantidad de cosas antes de que nos toque actuar. Este es un ejercicio que hicimos en Ñuñoa con 2 bombas, 2 camiones, el B4 y el B9. Los 2 camiones tienen montado una NH55 de Rosenbauer. Lo primero que se armó fue un hidrante con 2 tiras de 70 milímetros, o sea, 2 mangueras de 70 milímetros. Se pusieron 10 tiras de ese diámetro en paralelo, o sea, directamente desde el hidrante a la bomba de ataque. Ese fue el primer ejercicio, y después se armó con 5 tiras, o sea, 5 tramos, estamos hablando de 50 pies, o sea, 5 tramos de 15 metros de 100 milímetros o 4 pulgadas. Ese es el armado. Si ustedes ven ahí, se ven las 2 mangueras de 70 por un lado y la más gruesa, que es la manguera de 4 pulgadas. Misma distancia, mismas bombas. ¿Qué es lo que nos pasó? Y se bombeaba, digamos, directamente, o sea, de la bomba que estaba atrás, que era la bomba de abastecimiento, se bombeaba directamente al cuerpo de la bomba, directamente a la bomba del camión que estaba recibiendo, que era el camión de ataque. O sea, el agua que estábamos mandando no pasaba por el tanque de este camión.
¿Cuáles fueron los resultados que obtuvimos? Solamente conectando la bomba de ataque al hidrante, el rendimiento fue de 270 galones por minuto. Vale decir, un poquito más de 1000 litros. 1000 litros. Cuando reemplazamos eso y conectamos con una tira corta, con una manguera corta y de gran diámetro, la primer bomba al hidrante, y esa bomba a su vez mandaba dos mangueras en paralelo de 70 milímetros a la bomba de ataque, el rendimiento aumentó en 600 galones, es decir, fueron 2.400 litros más de rendimiento por el solo hecho de cambiar la configuración del armado de las mangueras. Cuando reemplazamos este armado de dos tiras, de dos mangueras paralelas de 70 por una sola manguera de 100, desde el mismo hidrante, con la misma configuración, con las mismas bombas y a la misma presión, el rendimiento aumentó a 1060 galones por minuto. Teníamos la misma presión en la bomba que nos estaba dando el agua, la bomba de atrás, digamos, y habíamos dejado la presión residual de 10 psi en la bomba de ataque, es decir, nuestro manovacúmetro estaba 10 psi por sí. O sea que desde los 270 galones iniciales a los 1060, 4000 y pico litros por minuto finales, que era el rendimiento de ese hidrante, lo único que varió fue la forma que llevamos el agua de una máquina a la otra. Comparando solamente las dos armadas, que podemos decir más eficientes, es decir, la doble de 70 a la simple de 100, la ganancia fue de 185 galones por minuto, por el solo hecho de usar una manguera de gran diámetro en lugar de usar una manguera doble de 70. Entonces, lo vemos claro acá, dos mangueras de 2 pulgadas y 3 cuartos no pudieron reemplazar o no una de 4 pulgadas el mismo rendimiento que una sola manguera de 4 pulgadas. Con una sola manguera de 4 pulgadas estamos obteniendo 740 litros por minuto más que con las otras configuraciones. Y acá está la madre del borrego, ¿sí? Que es lo que nos dice la física, que la pérdida por roce es igual al coeficiente de pérdida de la manguera, que es lo que veíamos recién en la tablita, que era propio de cada manguera y que es un número, o sea, es un coeficiente, es podemos decir que es un número obtenido de la relación de distintos ensayos hechos en la misma manguera y sacando un promedio de las pérdidas de la manguera por el caudal, o sea, por el flujo que vamos a estar pasando o vamos a pretender pasar por esa manguera, medido en galones dividido en 100, y donde L es el largo de la armada o el largo de la distancia que vamos a tener entre el punto donde vamos a empezar a bombear el agua hasta donde la querramos hacer llegar o hasta donde la querramos recibir. Esto no es para que nos volvamos locos, sino que lo que podemos sacar de lo que estamos viendo es que son todos factores, o sea, todo está multiplicando en la ecuación. Por lo tanto, el caudal, el coeficiente y el largo van a ser directamente proporcionales a la pérdida que tengamos. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuanto más agua querramos pasar, más pérdida vamos a tener, que cuanto más largo querramos extender, más pérdida vamos a tener, y que cuanto más chica sea la manguera, mayor pérdida vamos a tener para pasar la misma cantidad de agua. Un poco más de lo que veíamos recién, de la tablita de antes, arrancando con una pulgada, ¿sí? El coeficiente, miren, para una pulgada, o sea, para una devanadera, el coeficiente 150. De pérdida es de 150. ¿Sí? Si nos vamos a una manguera de 1,5, es la 24. ¿Sí? Menos de 4 veces. Un poco esto explica también que las devanaderas están conectadas a la etapa de alta presión. Entonces,
si el coeficiente de pérdida es más elevado, necesito mucha más presión, para hacer llegar determinada cantidad de agua el mismo tiempo de la devanadera. ¿Sí? Por ahí nos consultan, la devanadera tira poca agua, ¿y dónde la tenés que conectar? No, esta viene de baja. La etapa baja. ¿Y cuánto tiene? 75 metros. La meada. La física no hace milagros, ¿verdad? Bien. Lo mismo cuando queremos pasar agua por una red seca, ¿sí? Fíjense que acá empieza a considerar la pérdida desde las 4 pulgadas, 5 y 6, porque en el resto del planeta las redes son de 4 pulgadas para arriba, ¿sí? En Argentina, como el agua es más finita y menos pesada, hacemos redes de 2 pulgadas y media. O sea. Bien. Entonces lo que decíamos recién, la pérdida porosa depende de la distancia a la que querramos llevar el agua, la cantidad de agua que querramos pasar por adentro del manguero de la cañería y el diámetro de la manguera. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuánta agua puedo pasar por una manguera de 1 pulgada y media? ¿Sí? Y viene la respuesta del millón, lo que siempre decimos, no, depende. Si la querés pasar en 25 metros está todo bien, si querés hacer 1 kilómetro, allá en la punta vas a tener un chorrito. Si bien hay, podríamos decir, caudales críticos para cada diámetro. No solo con eso, sino que aparte siempre tenemos algo en contra, y esto es que los accesorios también añaden pérdida a nuestras instalaciones. Entonces por cada gemelo, trifurca, cuadro de llave, sobre los 350 galones, o sea, estamos hablando de 1400 litros aproximadamente, tenemos que sumarle casi un bar por cada uno de los accesorios que pongamos. Esto es importante también a la hora de comprar, si vamos a comprar, nos sirve para tomar decisiones también, no solo para pagar el incendio. Si ustedes van a los manuales de los accesorios o de las herramientas de los fabricantes serios, normalmente informan el coeficiente de pérdida del accesorio. Entonces por ahí veo una trifurca, un gemelo que es bastante más barato que el resto, pero cuando empiezo a comparar las características técnicas que tiene cada uno, me doy con que tengo un coeficiente de pérdida que directamente no me deja pasar agua, ¿sí? Si vamos a usar un monitor, el monitor mismo añade 25 psi de pérdida por las curvas. Estamos hablando de datos generales, ¿sí? Esto puede que sea un poco más, un poco menos, de acuerdo al diámetro del monitor, de acuerdo a la construcción del monitor, de acuerdo a la configuración del monitor. Hay 200.000 monitores distintos en el mercado, ¿sí? Pero estamos tomando siempre datos promedio, por decirlo de alguna manera. No solo eso, cuando tenemos que elevar el agua, o sea, cuando tenemos que subir el agua, la misma columna que estamos haciendo, ¿sí?, no nos quiere abandonar, es atraída por la gravedad y tiene ganas de volverse a donde estaba, ¿sí? Bastante porfía del agua. Entonces cada vez que tenemos que subir, tenemos que añadirle 5 psi de pérdida por cada piso. Estamos hablando de un edificio, 5 psi de pérdida por cada piso, solamente por el hecho de que pretendamos llevar agua hacia arriba. 5 psi por piso, podríamos decir que cada 3 pisos son, ya tienen que hacer la cuenta ustedes, tal vez, 15 psi, lo cual es lo mismo. Un kilo, un bar. 100 kilopascales, un bar, 10 metros de volumen de agua, etc. Un kilo por centímetro cuadrado. Cada 3 pisos perdemos un bar de presión. Y a eso tenemos que sumarle la presión de la herramienta que tengamos en la punta de la lanza, la presión de trabajo de la herramienta que tengamos en la punta de la lanza. ¿Para qué necesitamos hacer semejante cantidad de números? ¿Sí? Si lo que queremos es apagar el incendio. Bueno, para saber o para poder determinar cuánta agua nos va a salir o cuánta agua le va a salir al que esté en la punta de la lanza, al pitonero, para que pueda apagar ese incendio. Sabemos que los incendios requieren, por lo que vimos al principio, habíamos hecho una relación de la potencia del incendio, de lo que necesitábamos, de la energía que desarrollaba un kilo de madera,
y de la cantidad de agua que necesitamos para pagar eso. Dijimos que la relación ahí era perfecta, entonces aparte de eso teníamos errores humanos, normalmente esa eficiencia no es del 100%, es del 70%, o sea que siempre tenemos que tratar de dejarnos un margen a nuestro favor en caso de que tengamos algún inconveniente, ¿no? Entonces no es lo mismo apagar, no sé, una habitación completa con un chorro de banadera que apagar una habitación completa con una lanza de 475 litros por minuto. Si no, no vendrían diferentes tamaños y tipos de lanzas, tenemos solamente una, como tampoco es lo mismo apagar un tarro de basura con un pitón de tubo de 1200 litros. Entonces, todo esto ¿para qué sirve? Para que tratemos de ser lo más eficientes posible en el trabajo que tenemos que hacer, porque somos bomberos voluntarios profesionales. Y ya me fui por las ramas. Entonces, teníamos la pérdida que nos ofrecía, o la resistencia que nos ofrecía la manguera por el solo hecho de llevar agua hacia donde nosotros queríamos. Si tenemos algún accesorio entre medio, tenemos que contar la pérdida del accesorio si estamos usando de 1200 litros hacia arriba, si no, esto lo vamos a despreciar. Y si vamos a llevar agua hacia arriba o tenemos que elevar el agua, vamos a contar un bar cada 3 pisos o cada 10 metros. Todo eso nos va a determinar cuál va a ser la presión de salida de nuestra bomba o la presión de trabajo de nuestra bomba para el tendido, para la armada que querramos hacer y para el elemento, la herramienta, la lanza que tengamos en la punta de la línea. Entonces nuestra presión de salida de bomba va a ser igual a la pérdida por roce que hayamos calculado por el tendido de manguera, más la pérdida de presión por altura, de acuerdo a la altura que querramos elevar el agua, más la presión de trabajo de la lanza, monitor o el elemento que tengamos para hacer la aplicación del agua. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Hay alguien que levanta la mano ahí en las tinieblas? ¿O está bien? Dicen que está todo bien, que está todo bien. Me parece que es Mingo que se anda ocultando, como lo hace con la vida. Bueno, entonces, la presión del cuerpo de bomba tiene que ser mayor a la presión que las mangueras absorben en el trayecto, según el caudal, la distancia y el diámetro, tanto así como permite tener una presión sobrante suficiente para el funcionamiento adecuado de las lanzas a una configuración de caudal determinado. ¡Wow! O sea, si no le doy la presión que hace falta, en la punta voy a tener una miada en lugar de un chorro, ¿sí? Bien, vamos a otro ejemplo. Esto fue en Elizabethville, en Pensilvania. En este no tuvimos nosotros. Vemos que hay dos bombas, ¿sí? Un camión antiguo, un camión un poco más moderno, alrededor de una lagunita, de un lago, y vemos dos chorros de monitor, ¿sí? Este chorro, que evidentemente tiene mucho más caudal que este otro chorro, que está siendo aplicado por dos monitores. Entonces, de un lado tenemos una bomba activa de los años 40, una bomba de capacidad nominal de 500 galones por minuto, o sea, de 2000 litros por minuto. La presión de la salida de bomba, la descarga de esa bomba, estaba a 100 psi o 7 baras, y se usaban dos mangueras de 65 milímetros, o sea, un tramo en paralelo de 65 milímetros que se unían para formar una sola de 5 pulgadas. Del otro lado tenemos una bomba mucho más nueva, de los años 80, una bomba de capacidad nominal del triple de la capacidad de la bomba antigua, es decir, de 6.000 litros por minuto, y la descarga de esta bomba, la presión de salida de esta bomba estaba a 250 psi. Pero en este caso se había armado durante todo el trayecto una armada paralela, o sea, doble, de 65 milímetros de diámetro. Los dos tendidos de manguera rodean un lago con 300 metros de longitud. Recuerden que acá teníamos solamente 15 metros en paralelo y doble de 65, y el resto de los los 285 metros restantes en 125 milímetros. Los dos monitores tienen punta de 38 milímetros, es decir, 1,5 pulgadas, y veíamos recién, y me vuelvo para atrás, la diferencia entre un chorro y el otro. O sea, de este monitor, bombeado por esta bombita más vieja, de un tercio de la capacidad de esta, con prácticamente el 30% el 60% de la presión de salida de esta otra bomba, está entregando mucha más agua por el solo hecho de
hacer llegar esa agua de manera más fácil al monitor por la cual se está aplicando. Porque es importante que conozcamos estos conceptos, ¿sí? Porque si no nos pasa, o nos puede llegar a pasar lo que le está pasando a los muchachos que creo que ninguno de nosotros querría verse en esa situación. ¿Dudas hasta acá? Si no seguimos, porque cambiamos de... O sea, el tema que sigue está relacionado, pero no es directamente... nosotros no vamos a hablar de todo este tema de la pérdida por roce y del tema de las presiones y demás. ¿Estamos bien? Seguimos. No sé los que están en el aula, ¿quieren que llevamos una hora, ¿quieren que paremos 5 minutos o continuamos? Pablo, paramos 5 minutos. Ok, 19:57, las 20:05 estamos acá. Dale, y ahí Beto tenía una pregunta para después consultar. Bueno, tengo ahí Pablo, cuando la pregunta la quería hacer después. Sí, se están levantando los chicos, así que respondemos a la vuelta. Cuando vuelvan lo responden. Listo. Recording stopped.